Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Estamos en el versículo 8. De hecho ya vimos el versículo 8 y vamos a continuar con el capítulo 5. Bien. Fíjense que habíamos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro de aliento. Es un libro que tiene el sentido de poder dar impulso, aliento en un momento de mucha desesperanza, en un tiempo brutal. La palabra brutal aquí queda exacta. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era justamente brutal en todo lo que éste realizaba. De hecho, agüitaba a cualquiera que no fuera ciudadano romano, porque esencialmente ellos estaban pues conquistando, y sus conquistas tenían toda una visión que correspondía a su forma de entender la vida, de entender las cosas, que estaba muy ajeno a aquellas verdades espirituales. Fíjense, a modo de, digamos, de introducción, vamos a rápidamente, antes de tocar este texto, vamos al Evangelio de Marcos, porque aquí pudiese ilustrar en cierta medida la brutalidad que este imperio ejercía sobre sus súbditos, y de esta forma pues apantallaba a cualquiera, pues amedrentaba a cualquiera, y esto era algo que afectaba mucho aún a quien pudiera ser un cristiano muy firme, muy sólido. Fíjense que en Marcos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Está hablando que Jesús llegó allí, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, estaba endemoniado, que nadie, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Es una película de terror, y Marcos no limita palabras para detallar lo terrorífico que era este gadareno, este endemoniado. Y dice también: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjense que la palabra legión, o el término legión, es un término militar del ejército romano. Y si bien obviamente está hablando de un endemoniado, está hablando este texto también de la brutalidad que tenían los soldados romanos, las legiones romanas. Fíjense que estamos muy acostumbrados en la actualidad a escuchar a veteranos de guerra que tienen un estrés postraumático que es propio de haber estado en situaciones muy violentas. Ahora, imagínese eso a una escala de a la 1000 potencia, por decirlo de una manera, ¿no? Imagínese esto en una condición mucho más extrema, hasta el punto que esto lastimaba, dañaba a cualquier persona. Y obviamente que, si bien estamos hablando de un endemoniado, el endemoniado se está vinculando con todo su terror, con todo su dolor, con toda su amargura, con todo su espanto, se está conectando con la imagen de este grupo de soldados legión, ¿sí? Porque somos muchos y somos violentos. Y esto es coincidente y consistente con la manera que este gadareno estaba viviendo, y cómo Jesús luego lo vuelve a la compostura. ¿Bien? Fíjense que Jesús pues lo libera, y la liberación es sacarle el mal y volverlo a estar compuesto. Pues estaba compuesto, había vuelto en sí.
Esto es lo que hace la liberación. Y fíjense que quise traer este texto a colación de justamente la introducción de la enseñanza de hoy, porque la brutalidad que tenía el Imperio Romano era tal que, pues como les había comentado, estaba atormentando a quien se le opusiese, y en ese contexto, así de grande, digamos, era también la visión que Juan tenía, que Juan tuvo sobre la presencia de Dios, la presencia de Cristo glorificado. Vale decir que la situación, o digamos, el imperio era brutal, pero la visión que Jesús le mostró a Juan era grandiosa. Casi así como cuando el apóstol Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Dios está por encima de toda situación, por más brutal que sea. Por eso es tan impresionante el versículo 5 del capítulo 4, y dice que y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Está hablando de la plenitud de parte de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. O sea, decíamos el viernes pasado que si nosotros lo ponemos en nuestra mente, esta imagen, tal vez no terminamos de cerrar el círculo, porque cada imagen tiene una simbología. Cuando se habla de los ojos, está refiriéndose justamente de una visión profunda, clara, precisa. ¿Me explico? Esto lo vamos a ver un poco más adelante sobre los seres que estaban llenos de ojos, o sea, aquella omnisciencia, digamos, sí, omnisciencia, bien digo, esa visión en todos los aspectos. O cuando vamos a ver que se habla de los cuernos, el cuerno es el poder. Y cuando se habla de los 7 cuernos, está refiriéndose a todo el poder, a la omnipotencia de Dios, ¿sí? Dije omnisciencia es omnipresencia, que es la presencia. La omnisciencia es toda la sabiduría, ¿bien? Pero cuando se habla acerca de la visión, se habla de que Dios todo lo ve. Y fíjense que el versículo 6 del capítulo 4 nos habla que aunque el imperio sea bárbaro, aunque la situación sea compleja y complicada, nadie, absolutamente nadie, lo mueve a nuestro Señor. Él está en su trono, sentado tranquilamente, no hay interrupción, no hay ningún tipo de estrés. El Señor está totalmente en control de todas las cosas. Y quiero que podamos absorber esta palabra, porque imagínense que ustedes son parte de la iglesia que recibe este mensaje, esta enseñanza, esta visión de parte de Dios, escrita por Juan en la isla de Patmos. Si nosotros recibimos esta palabra, tenemos la confianza y la seguridad de que Dios está totalmente en control de todas las cosas. Aunque brutalmente sea este imperio, Dios está inconmovible. Su presencia es perenne, su hoja no cae. Y esa seguridad es la seguridad que Juan, obviamente el Señor Jesús está compartiendo con Juan, pero Juan está impartiendo a la iglesia que está recibiendo esta enseñanza. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Fíjense que esto es muy importante, porque este es el mensaje y esta es la enseñanza. Primeramente, ya vieron o vimos, de acuerdo al libro de Apocalipsis, aquellas cosas que son, o sea, las cosas que vivió la iglesia. Dije en primera instancia, en capítulo 1, versículo 19, de que Juan primeramente muestra la visión de Cristo glorificado. Pero ahora nos está mostrando las cosas que han de ser. ¿Bien? Y dijimos el viernes pasado que alguno pudiera decir, bueno, pero ¿para qué a mí me sirve esta enseñanza? ¿Para qué a mí me sirve el libro de Apocalipsis? Porque honestamente, ¿cuál es el propósito? Bueno,
¿Y cómo entiendo el libro de Apocalipsis en una palabra de aliento? ¿Cómo esta palabra podía alentar a la iglesia en ese contexto? Y decíamos justamente que estábamos viendo una visión de Cristo glorificado, todopoderoso por encima de toda adversidad. Y conectábamos en Mateo 24 cuando Jesús dice que no pasará esta generación hasta que se cumplan todas las cosas y luego vendrá el fin. Entonces está diciendo el Señor de que aquellos quienes observen estas señales que recién empezamos a mirarlas, van a poder percibir, van a poder entender de que están en los últimos de los últimos de los tiempos. Y esto es muy importante. Creo que esto debiera justamente recuperar esa condición de que algo inminente está por acontecer. Fíjense, miren con mucha atención, que el propósito, tanto del libro del Apocalipsis como de Génesis hasta Apocalipsis, es colocarnos a nosotros en la inminencia de la venida de nuestro Señor. Bien, pero también, como dijimos semanas pasadas, en que alguno pudiera decir, bueno, pero ya hace 2000 años que esto está escrito, a lo que el apóstol Pedro dice, bueno, tranquilo, porque para el Señor 1000 años son como un día. Y esto obviamente lo extrajo del libro de Salmos en el Antiguo Testamento, donde la palabra refiere a que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Entonces, dentro de este contexto, y fíjense que también dentro de la tradición cristiana, la inminencia es parte de nuestra experiencia como hijos de Dios. Habíamos puesto, por ejemplo, el ejemplo de los bomberos, siendo ellos o parte de un equipo, un lugar, un trabajo que ellos están esperando inminentemente que algo ocurra. Obviamente que no esperan que algo ocurra, en cambio nosotros sí esperamos. Pero ellos están en un constante entrenamiento, despiertos, preparados para la inminencia de algo que va a acontecer. Para poder poner un ejemplo, para poder ejemplificar el sentir o la idea, si no decirlo el espíritu, pero el espíritu en este contexto, ¿no? De urgencia y de la inminencia, es reconocer que pues esa debiese ser nuestra característica. Si no tenemos inminencia, si no tenemos esta urgencia de que el Señor viene pronto, pues el Espíritu Santo va a seguir trabajando, hablando en nuestras vidas, porque debiese ser esta nuestra característica como hijos que tienen un corazón totalmente encendido en el Señor. Recuerden ustedes que la iglesia a la que el Señor le habla, la iglesia de la Odisea, le dice, bueno, ustedes son tibios, vale decir, tienen visión, ven todas las cosas, pero tienen un corazón estrictamente endurecido. Y eso es algo muy peligroso. Debe tener un corazón que justamente esté encendido, sea caliente. ¿Bien? Fíjense, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de la iglesia de Sardis? Y el Señor mira la apariencia y le dice, mira, la apariencia me muestra que tú eres o tienes apariencia de que vives. Pero como a mí no me puedes mentir, yo rasqué un poquito más y me di cuenta que estás muerto. Que lo tuyo solo pasa por las apariencias. Por eso es necesario, el Señor le dice a la iglesia de Sardis, que vuelvas otra vez, porque hay cosas que están por morir. Y obviamente que en ese contexto, si bien parece ser que hay cosas que ya se han muerto, pero pueden resucitar, ¿bien? Entonces, pero las cosas que todavía no se han muerto, ¿qué cosas no se han muerto? Bueno, de repente buscar a Dios, orar, leer la palabra, quitar el entretenimiento de la televisión, el internet o el teléfono, las redes sociales. Lo estamos contextualizando, hermanos. Obviamente, usted no va a encontrar Facebook en Apocalipsis, ¿no? Pero en ese contexto, el Señor le dice a la iglesia de Sardis, mira, es necesario que tú puedas volver otra vez. ¿Para qué? Para que se avive este corazón que está
aparentemente vivo, pero por dentro estás muerto. El Señor no se queda con palabras, digamos, bonitas, o con palabras que son palabras así muy románticas. Fíjense que el Señor es muy paciente y muy cuidadoso con el pecador, pero muy duro con el hipócrita, ¿sí? Y pudiese ser, podríamos encontrarnos en esta condición en donde el Señor pues nos redarguye, nos despierta pues, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, somos digamos, sangoloteados, ¿no? Somos movidos y en ese movimiento pues nos despertamos. Así vemos también cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Es la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, ¿no? Y entonces le dice, mira, en realidad lo que tú has perdido tu combustible. Y hay una conexión, obviamente ese combustible es el primer amor. Ese primer amor podemos conectarlo con Sardis, obviamente que tiene que ver con que ha descuidado, y también podemos conectarlo con la Odisea, que justamente se ha producido esa frialdad. Aunque aparentemente las cosas están bien, interiormente hace mucho tiempo que dejaron de funcionar. Y el Señor a su iglesia la corrige, nos corrige para poder encaminar nuestras vidas. La iglesia lo que hace es justamente porque la inferencia, mis hermanos, en aquello que es, o el detalle que es justamente que la iglesia, pues con esta palabra se entiende que rectifica sus pasos. Bien, el propósito de la enseñanza a las 7 iglesias no es exponer su pecado por el hecho de exponerlo solamente, sino corregir sus pasos. Bien, y se entiende que la iglesia que escucha al Señor rectifica sus pasos. Ese es el propósito de las enseñanzas a la iglesia, representada en las 7 iglesias, que son la plenitud, la totalidad de todas las iglesias a través del tiempo. ¿Vamos bien? ¿No se me durmieron? No. Bueno, yo creo que más de una hora está despertándose, ¿sí? Pero fíjense que en ese contexto ahora, el Señor, como dijimos el viernes pasado, lo invita a Juan a subir con voz de trompeta, ¿sí? Tanto así como leíamos la palabra que el apóstol Pablo decía, explicando cómo iba a ser ese arrebatamiento, ¿sí? Y esa trompeta que se ha de tocar, y esa voz de trompeta, nos está hablando que es en ese punto donde la iglesia es arrebatada por nuestro Señor. Y es ahí donde Juan ve esa puerta en el capítulo 4, versículo 1, y empieza justamente a observar, como representante de la iglesia, empieza a observar aquello que estaba o que iba a acontecer. Recuerden ustedes que la visión apocalíptica tiene que ver con una visión del final de los tiempos, pero el Señor ve todos los tiempos. Para el Señor el tiempo no existe. Entonces, de esa manera, nosotros vemos solamente un espacio, pero el Señor ve todos los tiempos, desde el comienzo hasta el final. ¿Bien? Y aquí nos está mostrando lo que ha de ocurrir al final. La iglesia ya terminó su ministerio y vamos a mirar semanas que vienen, porque alguien alguna vez me preguntó, pastor, luego que la iglesia ascienda a la presencia de Dios, ¿va a haber salvación? Entonces, va a haber salvación para los judíos, ¿sí? Pero fíjense, vamos a caminar un poquito para adelante en el texto de Apocalipsis. No se preocupen, vamos a volver otra vez ahí. Pero vamos a ir respondiendo a algunas preguntas o a algunos planteos que por ahí pudiésemos hacer, que luego vamos a volver y los vamos a otra vez afirmarlos. La literatura apocalíptica no es una literatura que la estudiamos siempre,
Por eso necesitamos volver otra vez, recordar el versículo 19 del primer capítulo de Apocalipsis, donde está la división, las 3 divisiones del libro, y recordarlo y otra vez, y que el pastor lo vuelva a repetir. De esa forma vamos a tener una visión clara de lo que el libro nos está diciendo, ¿bien? De esta forma podemos ser librados de todo tipo de especulación. Pero fíjense que en el capítulo 20, versículo 4, Juan dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y Juan dice que vio las almas de los, ¿qué dice aquí? Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Usted puede decir, bueno, pudiese ser los mártires. Si termina ahí el texto, pudiéramos poner que son los mártires. Sin embargo, dice, o sea, mártires pasados. ¿Me explico? Pero dice aquí lo aclara, los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que luego de la ascensión de la iglesia, va a haber salvación para aquellos que sean martirizados. O sea, usted puede decir, bueno, yo me rehúso a recibir a Cristo, total, si viene o entra el Señor, llega el milenio, o el Señor lleva a su iglesia y yo me quedo, al final del día voy a arrepentirme y voy a volver al Señor, y no va a ser así. No va a ser así. Vamos a ver a continuación, unos minutos que vienen, en que en algún punto todo mundo va a reconocer que el Señor es el Señor. Lo van a reconocer. Pero en ese momento, todo el mundo que reconozca, no va a haber salvación. O sea, va a haber reconocimiento del señorío de Cristo. La iglesia, que ya lo reconoce, hay salvación en este momento. Pero cuando el Señor se presente y digan, ay caray, sí, era cierto, ese momento no va a ser un momento de reconocimiento para salvación. Por esto es que es tan importante, y este mensaje pues nos redarguye y nos afirma y nos hace dar gracias. Señor, te doy gracias porque puedo reconocerte ahora, y no necesito esas evidencias que serán físicas, para poder reconocerte a ti como el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Fíjense que en ese contexto entonces vamos a la visión. El apóstol Juan, iba a decir Pablo, lo iba a meter a Pablo en la carta de los romanos, no, pero Juan, pues ve el gran trono de Dios, ve la inmutabilidad de Dios. Y esto a los primeros cristianos le da firmeza. ¿Cómo que no? Le da firmeza. Nos debe dar seguridad. Puede haber una revuelta. Parte del gobierno puede que esté cerrado, ¿sí? Por decirlo contextualmente. Pero el Señor está, sin lugar a duda, firme. Es indubitable su presencia. Nada lo ha conmovido. El imperio romano es bravísimo, es brutal, pero el Señor está inmutable en su trono. Esto, mis hermanos, como dije, nos da seguridad espiritualmente. El Señor está sentado, controlando todas las situaciones. Tranquilo, no te estreses. Es necesario confiar en el cuidado, la providencia y la presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces, pues empieza a ver todo este movimiento, este despliegue, ¿sí? de algo extremadamente poderoso, y como dijimos, empieza a ver estos seres vivientes que es difícil de poder entender su simbología. Algunos eruditos bíblicos entienden que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, sobre los 24 ancianos. Pero independientemente de quién fuese, el tema es que ellos tienen una corona, pues dice la palabra que tienen coronas. Y estamos hablando de aquellos ancianos quienes están cerca del Señor, a lo que
se puede observar que hay seres que están dándole gloria, honra y poder en el versículo 7. ¿Sí? Esto ya lo hablamos el viernes pasado. Y observamos que los ancianos lo que hacen es esa corona, la tiran, la ponen a los pies del Señor. Señor que Juan ve, porque Juan cuando lo ve, ¿cómo lo describe? Lo describe como semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y usted dice, la piedra de jaspe y de cornalina, ¿qué es esto? Bueno, dentro del pectoral del sacerdote, que tenía un pectoral aquí, era un cuadradito así, tenían diferentes piedras, simbolizando diferentes elementos que en algún punto lo vamos a hablar. Pero habían dos piedras que eran muy importantes. Bueno, todas eran, pero la piedra de jaspe y la de cornalina, la de jaspe representaba a Rubén y la de cornalina representaba a Benjamín, al mayor y el menor. En otras palabras, Juan está diciendo, esto está involucrando al todo. Él es el alfa y la omega. ¿Se acuerdan? Alfa, beta, gamma, delta, eta, todo. No hace falta repetirlo, ¿no? Hasta omega, ¿sí? Son todas. Él es el principio. Y así, de esa manera, pues lo simboliza. Entonces usted, ahora sé, ¿sí? Porque hay que conectar la simbología con el contexto judeo-cristiano, y en ese contexto vamos encontrándole el significado, ¿bien? Y de esa manera, al final del día, palabras simples, pues Juan lo ve al Señor en todo su esplendor, con toda su, digamos, fortaleza, firmeza, perennidad, solemnidad. Aquí no pasó absolutamente nada de nada. La seguridad está puesta en nuestro Señor. ¿Bien? Muy bien. Entonces, justamente se va desarrollando la visión. Dijimos que el versículo 7 se refiere a una clase especial de ángeles que pudiesen ser querubines, pero que a ciencia cierta hay particularidades que luego vamos a ver, que podemos conectar pues esta visión, la visión de estos cuatro seres, con los cuatro evangelios. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Entonces, dice que estos cuatro seres vivientes eran semejantes al león. Y si usted es un asiduo estudioso o, digamos, lector de los evangelios, ¿qué son los evangelios? Los evangelios son una descripción, una narración descriptiva de nuestro Señor, de Jesús, ¿sí? Entonces, cuando leemos el Evangelio de Mateo, vemos que está mostrado como el león de Judá. Marcos está representado como el siervo sufriente, como el buey, como el becerro, ¿sí? Y el segundo era semejante al becerro. Mateo, Marcos, Lucas nos presenta la visión de Jesús como hombre. Y justamente Juan nos muestra a Jesús como el águila, el Hijo de Dios. ¿Bien? Entonces, podemos encontrar una similitud en ese contexto de lo que podemos conectar de una manera simple y sencilla los evangelios con esta visión. ¿Bien? Ahora, si usted quiere justamente estudiar o indagar o profundizar justamente cada uno de estos textos, lea los evangelios y va a ir encontrando esta claridad cada vez más intensa, ¿sí? Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. El pequeño paréntesis es el siguiente. Alguien me preguntó alguna vez, pastor, ¿hay otros evangelios? ¿Sí? Y obviamente yo le pregunté por qué esa pregunta, y sabía en cierta medida que algo sabía esta persona. Entonces me dice, pastor, es que yo leí el Corán, y en el Corán hay un evangelio, ¿sí? El evangelio de Bernabé. Entonces, ¿por qué ese evangelio está en el Corán y por qué ese evangelio no está en los evangelios? Entonces, la razón, le digo, le digo a la persona, le digo, mire,
¿usted leyó el libro del Evangelio de Bernabé? Entonces me dice, bueno, lo encontré en el Corán. ¿Tiene un Corán en español? Sí, lo tengo. Bueno, léalo al Evangelio y después venga a verme. ¿Y qué hizo la persona? Leyó el Evangelio y dice, no hombre, no. Eso está terrible, está totalmente terrible. Entonces le digo, bueno, fíjese, es justamente por esa razón, por los mitos, leyendas y ausencia de coincidencia en principios espirituales, que este libro es un libro que no refleja lo que son los evangelios. Y detalles, por ejemplo, de este evangelio del Corán, ¿sí? El evangelio de Bernabé, o de Barnabás, ¿sí? Afirma, por ejemplo, tiene varias afirmaciones que son incongruentes. Por ejemplo, detalles que hacen ver que no fue escrito bajo o dentro del contexto del tiempo de Jesús. Por ejemplo, se hablan de cosas que en el tiempo de Jesús no existía, como por ejemplo el pago en azúcar, ¿sí? El azúcar no era una cantante que decía azúcar, sino que el azúcar era tan valioso como el oro llegó a ser. Y eso no era de ese tiempo, entre otras cosas. Abrigar o cuidar, mejor dicho, almacenar la uva ¿cómo se llaman? En barriles de madera. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, eso no existía. O sea, detalles, es como si nosotros vemos un soldado romano con un teléfono, ¿sí? Vemos un soldado romano con lentes. Usted dice, no, puede que sea un viajero, que no existe tampoco, ¿no? Pero me explico. O sea, es algo como que usted dice, no, este soldado romano lo sacaron de otro lado, pero de ese tiempo no es. ¿Me explico? Entonces, todos los otros evangelios que usted lea, el de Felipe, el de Judas, el de Barnabás o el de Bernabé, va a encontrar varias cosas que, obviamente, cuando usted va al detalle, usted va a decir, esto no hace sentido. Hasta donde yo sé, las alfombras no vuelan, y no hay un mago que sale de un ¿cómo se llama? Un barrilcito, ¿no? ¿De un qué? De una lámpara. No, eso, entonces, eso es ficción, ¿sí? Eso es ficción. Y la palabra en este sentido está justamente, los primeros cristianos no estaban para ir al cine, ¿no? No había, por cierto, ¿no? Pero no estaban para jugar, a eso me explico, a eso quiero referirme. No estaban para entretenerse con otras cosas. Es por eso que el Pastor de Hermas, que es el libro, porque usted dice, bueno, pero de los 66 libros de la Biblia o del Nuevo Testamento, ¿hay algún libro que quedó afuera? Sí, fue el Pastor de Hermas, que era muy popular dentro de la lectura de los primeros cristianos. Pero leyendo al Pastor de Hermas, usted dice, ay caray, hay que tener mucha imaginación para creer todo lo que dice el Pastor de Hermas, ¿sí? Puede ser inspiracional, puede ser Lea Tobías, Judith, los que son deuterocanónicos, que eso es otro tema, pero me estoy refiriendo a que justamente hay otra literatura, aún hay otra literatura apocalíptica que no es consistente. Los primeros cristianos dijeron, no, esto es ciencia ficción, esto no es. Lo que es justamente esto. Y los hermanos serios, que no andaban para cuento, pues tomaron la revelación de Juan y dijeron, y obviamente por el Espíritu, esto es palabra de Dios. Amén. Esto es lo que nosotros debemos entender. Entonces, los ancianos tiran sus coronas. Juan ve y dice, wow, estamos hablando de un galardón que recibieron, a lo que nos conecta a nosotros. ¿Qué galardón pudiésemos tener que no debiese tirarse a los pies del Maestro? Quiero ubicarlos en el contexto de la recepción de primera mano de esta profecía, esta palabra profética. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces ya Juan está viendo esto, vio el trono de Dios, vio la adoración celestial, vio los ancianos que hacían este gesto,
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Usted dice, ¿qué? Bueno, honestamente, en ese contexto, cuando se habla del libro, en realidad es un rollo, ¿sí? O sea, la traducción es una traducción que quiere, hacernos entender lo que estamos diciendo, pero la palabra es rollo, ¿sí? No voy a hacer lo que hacía mi profesor de Antiguo Testamento, que él fue uno de los traductores del Antiguo Testamento, y él decía, pues yo cuando traduje aquí quiero que coloquen, que borren acá y pongan esto. No, yo no lo haría porque yo no fui el traductor, ¿sí? Yo estoy hablando por el conocimiento que he adquirido en el estudio y la investigación de este texto. Pero la palabra en griego es rollo, un rollo de 6 metros aproximadamente, que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con los 7, ¿qué? Sellos. Ahora, Juan observa justamente esto, y la pregunta que se nos plantea en esta noche es, ¿qué es este libro? ¿A qué se está refiriendo este libro? ¿Sí? ¿Y qué contiene este libro? ¿Sí? Estas son preguntas que vamos a respondernos en esta noche. Sí tenemos tiempo, ¿no? Entonces, fíjense que vio este libro y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro o el rollo, ni aún mirarlo. Y lo interesante, en el versículo 4 dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Muy bien. Para eso estamos aquí, ¿no? Para ver, a ver, de qué estamos hablando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rollo? ¿Qué habla este rollo? Fíjense, mis hermanos, que muchos comentaristas se ponen de acuerdo, y creo yo en ese sentido, luego de 25 años de investigación sobre este libro de Apocalipsis, entiendo, y obviamente voy a dar la argumentación bíblica, que este libro este rollo se está refiriendo, para poder decir de una forma sencilla, a el título de pertenencia de esta tierra. Y permítanme explicárselo, ¿sí? ¿Cómo dice un título de propiedad de la tierra? Pero no sería así tan literalmente, ¿bien? ¿A qué nos estamos refiriendo a este rollo? Fíjense que la palabra de Dios nos muestra o nos enseña de que Dios hizo la tierra, ¿sí? Génesis, vamos a Génesis, Dios creó todas las cosas y esta tierra fue entregada al hombre. ¿Vamos bien hasta acá? Los voy a hacer pensar. Alguno que por ahí estaba medio dormido dice, ay caray, no sabía que la tierra tenía título. Solo pensé que el título de propiedad era de mi casa. No, pero tampoco es literalmente un título de propiedad. Por favor, no me saquen de contexto. Lo que está refiriéndose a este rollo es justamente a una pertenencia. Hay una pertenencia de esta tierra que en Génesis Dios le dijo al hombre, pues señorea y sojúzgala, ¿sí o no? Luego va a Génesis y va a encontrar toda esta narrativa. Nos va mostrando cómo el Señor le dio al hombre la capacidad de gobernar, sojuzgar, de poder disfrutar de la creación en el contexto de la obediencia a Dios. En algún punto, Génesis capítulo 3, ocurre que entra el engañador, ¿sí? El mentiroso, el padre de mentiras, el diablo. ¿Y qué hace el diablo? El diablo engaña, es la serpiente que engaña, ¿no? Que le dijo, mira, bueno, usted sabe todo lo que le dijo, ¿no?
El punto es que, palabras más, palabras menos, el diablo le dice, mira, Dios quiere que tú seas feliz, pero la felicidad puedes encontrarla por otro lado. O sea, tú puedes hacerte feliz y está bien lo de Dios, está bien todo eso, pero la felicidad la encuentras por tu lado, ¿no? Es así que, pues, Eva come del fruto y Adán también, y ahí comienza justamente la desobediencia. Donde podemos ver que hay una desobediencia ¿a quién? A Dios. Y hay una obediencia ¿a quién? Al diablo. Y lo que en su momento le pertenecía al hombre, el hombre se lo regaló. ¿Se dan cuenta? Miren, hay algo interesante, no hacemos tiempo ahora, en realidad, o sea, esto no hacemos tiempo es para que usted vaya y estudie en su casa, ¿sí? Pero fíjense que cuando el Señor Jesús es tentado, ¿se acuerdan la tentación de los 40 días? En esa tentación, luego se le presenta el diablo y le dice, te doy todos estos imperios, reinos. ¿Sí qué? Si postrado me adorases. Y fíjense que Jesús no discutió con el diablo en cuanto a su pertenencia. O sea, el diablo le dijo a Jesús de que él era el dueño, y Jesús no le dijo que no. Jesús obviamente le respondió con la palabra, pero nos está mostrando que el diablo, Dios con minúscula, tiene una pertenencia, le pertenece algo que le fue dado al hombre. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? Entonces, en este contexto, cuando vemos este rollo que está con los juicios, obviamente, para ser abierto, estamos viendo algo más que un rollo. Estamos viendo una pertenencia que le pertenece al Dios con minúscula, pero que el Dios con mayúscula, a partir de la obra en la cruz del Calvario, reclama su pertenencia. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Otra vez digo, no tenemos tiempo, pero si no tenemos tiempo es para que lo estudien en su casa, ¿sí? Fíjense que la palabra dice que nosotros fuimos sellados con las arras del Espíritu. Y las arras del Espíritu es justamente una compra que fuimos sellados por el Señor, somos pertenencia de Él, pero todavía no estamos en su presencia. ¿Me van siguiendo? Todavía no estamos en su presencia, pero ya somos de Él. ¿Sí o no? Estamos hasta la redención adquirida justamente, pero ya somos de Él. Pero todavía no estamos en su presencia, pero fuimos sellados con las arras del Espíritu. En ese contexto vamos viendo que aunque somos propiedad de nuestro Señor, todavía estamos viviendo en este mundo. ¿Me explico? Pero ya somos propiedad de nuestro Señor. En ese contexto es donde se ve este rollo de esta propiedad, supuestamente, que tiene como adquirido aquel Dios con minúscula. El Señor es el único que tiene la capacidad de poder justamente abrir este sello, abrir cada sello, abrir este rollo, porque Él pagó el precio hasta la redención adquirida. ¿Me explico? Él pagó el precio. En un momento el Señor nos hizo y ahora nos compró. ¿Sí? Él nos hizo y ahora nos compró, nos adquirió. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, pues la trama dice, se levanta un ángel poderoso, fuerte. O sea, las cosas acá están, si el imperio era bravo y era poderoso, pues nuestro Dios es más poderoso. Y un solo ángel, después vamos a seguir viendo la angeliología, pero un solo ángel de las líneas, de la tercera línea, digamos, de jerarquías, es fuerte y poderoso más que todos los romanos, ¿no?
Y este ángel dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar el sello? Y ninguno, nadie, absolutamente nadie era capaz de hacerlo. Por lo que, literalmente en el griego dice, y lloraba mucho, pero la palabra es intensamente. Porque Juan, en este punto, empieza a observar, empieza a ver que si no hay una adquisición de este título de propiedad que fue usurpado, va a quedar en nombre de aquel que lo ha adquirido o que se lo ha agarrado, según las leyes del Levítico, ¿sí? Y en ese contexto, pues Juan está diciendo, bueno, ¿acaso las injusticias de este mundo, las situaciones traumáticas, todo va a quedar impune? Va a quedar todo impune. Y por eso es el llanto. Por eso es el lloro. Nadie tiene la capacidad de poder abrir ese libro, ¿sí? Ese rollo, perdón. Ninguno. Ni en el cielo, ni ángeles, ni en la tierra, ni ningún ser humano podía abrir ese libro, ni mirarlo, ni menos los demonios. Nadie. Entonces, dice que un anciano me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Pero es interesante porque el anciano dice que he aquí el león de la tribu de Judá. Pero Juan ve un cordero. Y ve un cordero inmolado. Es interesante notar esto. Es muy llamativo. Al Señor se lo llama el león de Judá, pero también se relaciona con justamente el cordero inmolado, ¿sí? Y cuando vemos esta visión de justamente el cordero inmolado, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, tenía el poder completo. La palabra cuernos está hablando de algo que poder, y eran 7, la plenitud del poder, ¿no? Y 7 ojos, una visión absoluta, omnipresencia, ¿sí? Y omnipotencia, ¿sí? Todo el poder y toda la presencia está refiriéndose simbólicamente. Esta es la visión que veía, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, afirma la visión de que Dios lo ve todo. Este cordero que fue inmolado. Si nosotros vamos a los evangelios, y no hacemos tiempo otra vez, el no hacemos tiempo es para que usted lo anote, ahí sí no hacemos tiempo, ¿no? Vemos que cuando Tomás dice, hasta que no vea, no creo, ¿no? Y las marcas de Jesús son la evidencia del sufrimiento de nuestro Señor. Otra vez, búsquelo en su casa. Cuando dice Isaías, nos habla acerca del siervo sufriente, nos habla de la condición de Jesús que ha de estar y ha de vivir. Y dice la palabra que justamente en la muerte y en su pasión, antes de la resurrección, fue como cordero, fue llevado al matadero. Y fue toda esa visión de estar inmolado, de estar sufriente. Señales de que Él es digno de poder abrir ese rollo y desatar los sellos en el juicio que Dios va a hacer justamente a este mundo. Entonces, mi hermano, si usted es parte de la iglesia en ese contexto y en este contexto, entendiendo la inminencia de nuestro Señor, no solamente le da seguridad el cuidado de Dios, sino también le da la fortaleza de decir, bueno, el Señor tiene en cuenta todas las cosas. Más adelante vamos a ver que los ancianos tenían sus copas llenas de incienso, que es la oración de los santos.
Y es ahí donde se empieza a desatar cada uno de sus sellos con el juicio de Dios sobre la tierra. Y fíjense qué notable, porque Zacarías capítulo 12, versículo 13:6, Zacarías 13:6, dice algo que a mí me hizo sonreír irónicamente, ¿no? Porque dice, y le preguntaban, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Mm? Con ellas fui herido en casa de mis amigos, de mis amigos. ¿Mm? Entonces, nos está hablando de la condición justamente de aquel cordero que fue inmolado. ¿Vamos bien hasta acá? Ese cordero que tiene las marcas, las señales del dolor y el sufrimiento, es digno de poder abrir y de poder desatar todos estos sellos. Y miré justamente y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, ¿y qué hizo? Tomó el libro, este rollo de 6 metros aproximadamente, que al poder, obviamente, los estudiosos, al poder completar todo el libro de Apocalipsis en griego, hace 6 metros. Es anecdótico, no es algo secundario, ¿no? Y dice que, pues, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan que minutos pasados ya hicimos mención acerca de este hecho? Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Claro, ¿quién no? Tú eres digno. ¿Por qué? Porque nos has redimido para Dios. Porque has pagado el precio. ¿Por qué? Porque otra vez, a partir de la obra de Cristo, siendo el segundo Adán, el primer Adán, un desobediente de primera mano. Cristo, el segundo Adán, obediente a la voz de Dios y sufriendo las consecuencias de su obediencia, es digno. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué dice? Nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es un cántico que Juan está observando en la presencia de Dios sobre la visión también que nosotros en algún momento estaremos declarando y cantando esta acción de gracias a nuestro Señor. Pero tal vez lo recordaremos, no sé si lo recordaremos, de una enseñanza en un invierno del 2019, ¿no? No sé. Pero justamente esto es una declaración de que toda tribu, lengua y nación declarará que el Señor es digno. Y dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuéntenlo, ¿cuánto hay? 7. La totalidad, ¿sí? Y todo lo creado que está en el cielo. Esto es redundar sobre lo que el versículo anterior nos está diciendo. Pero justamente para que no quede lugar a duda. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, podríamos decirlo. Pero fíjense que aquí hay una visión que se desarrolla en el cielo, ¿sí? Pero en el versículo 13 hay una observación de un reconocimiento de toda la humanidad. Y es ahí donde pudiese, digamos, llamar la atención aquel que no es un hijo de Dios. En decir, bueno, tal vez en algún momento, por lo menos puede decir, bueno, yo en algún momento cuando esto ocurre yo lo voy a reconocer. Sí, lo vas a reconocer, pero ese reconocimiento no te va a salvar. Ese reconocimiento que vas a reconocer, lo vas a reconocer. Y esto es lo que Juan le está hablando a la iglesia en ese contexto, pero a nosotros proféticamente hablando. Los romanos y su imperio bárbaro van a reconocer, ¿sí? Pues en algún punto, en la gloria de Dios, cuando estos partan de este mundo, van a reconocer. Pero no va a ser para salvación. Ahora, proféticamente, en el momento, en el punto, en el lugar donde se desarrolle, en el lugar del tiempo donde se desarrolle esta situación, el mundo va a reconocer al Señor, pero ya no va a haber arrepentimiento. Mejor dicho, va a haber arrepentimiento, pero no va a haber salvación. No va a haber salvación. La salvación es en ese tiempo. Dios no es que retarda su promesa, sino que desea que todos se arrepientan, ¿sí? Y que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno se pierda, y que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? O sea que este es el tiempo de salvación. Pero ese tiempo, Juan está diciendo que se va a terminar. Y luego dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Se está preparando, digamos, el ambiente, el escenario para el juicio. Juan reconoce la magnificencia del Señor en este punto, la gloria de Dios totalmente inamovible. Reconoce, identifica aquel que abre los sellos, nuestro Señor Jesús, el Cordero inmolado, y su pueblo lo adora. Él, pues, es digno de abrir, porque lleva las marcas de ese sufrimiento. Y es aquí en el capítulo 6 donde arde Troya, ¿no? Donde se empieza a complicar para aquellos quienes hicieron de su vida lo que quisieron. Y aquí empieza, vamos con el primer sello, vamos a solo introducirlo y luego el miércoles que viene vamos a continuar con cada uno de ellos. El versículo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Está hablando aquí, hay una evidencia, lo que vamos justamente a ver el miércoles que viene, de la presencia del anticristo. El diablo, Satanás, le va a dar el poder a aquella persona, ¿sí?, que postrado le adorase. Con Jesús no le funcionó, pero va a haber alguien que sí se va a postrar y sí lo va a adorar. Y ahí empieza a desatarse todo el desarrollo de los sellos, del primero al séptimo. Entre ellos, justamente, hay desolación, hay elementos simbólicos que usted dice, esto realmente, obviamente, no era comprensible hace 2000 años atrás, pero wow, cómo conecta con los elementos que hoy aún tecnológicamente se están viendo, sin llegar a hacer ningún tipo de especulación, hermanos.
el apóstol Juan está observando algo que tiene que explicarlo en términos digamos, coloquiales, con las palabras que tiene. Fíjense, por ejemplo, que habla acerca de escorpiones que van andando, que tiene una cola que lanza fuego. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que vemos aquí, lo que nos llama bastante la atención, es este arco. Pero no vemos la flecha, ¿no? Sí, este es un arco. Pero es un instrumento de guerra. Es como una plataforma que algo se está lanzando. Pero es un instrumento de guerra. Y miré y vi a que justamente salió venciendo para vencer. Lo dejamos ahí porque si no nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche, ¿no? Pero es muy apasionante cómo se va abriendo cada sello y cómo vamos descubriendo, diciendo, bueno, la verdad que esto, aunque simbólicamente pudiera quedar en el misterio de Dios, conecta con la realidad del juicio de Dios sobre aquellos que desestimaron su palabra y que no confiaron, no pusieron toda su confianza y pusieron su fe en el Dios de todas las cosas, en el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque así como Juan ha visto esa imagen gloriosa de tu trono y la recrea en esta narrativa tan espectacular, nosotros en algún momento veremos aquello y nos uniremos a este cántico del Cordero. Cordero que fue inmolado y es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Señor, te damos gracias porque vamos a declarar que tú, Señor, eres el Señor de todas las cosas y podemos reconocer ya en este momento tu señorío. Te damos gracias porque como iglesia tú nos vas a preservar de esta condición. Y te damos gracias porque no necesitamos pasar por esta gran tribulación para poder, Señor, reconocerte, sino que en este tiempo de gracia providencial hemos vuelto nuestra vista a ti, hemos recibido esa gracia de parte tuya y hoy estamos de este lado de la eternidad, pero Señor, sabiendo de que tú vas a completar tu obra llevándonos a tu presencia. Señor, sigue hablando a tu iglesia, avivando ese fuego y la inminencia de tu presencia, de tu cuidado y de tu vuelta, para que nuestra manera de pensar, de actuar, de mirar las cosas, cambie en función de esta inminencia. Los tiempos son malos, pero tú eres el Señor y te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús.